Los mayas enterraban a sus señores con una moneda de jade en la boca para que pudieran hablar en el más allá. En Palenque, la arqueología ha buscado los mensajes que llegan de otro tiempo como esquivas piezas de jade. Hasta la fecha, una figura sobresale como fuerza que articula los edificios, las tumbas y las inscripciones. Pacal II, el gobernante que asumió el trono a los 12 años y gobernó durante casi 70 años más. Si las monedas de jade servían para comprar el derecho a las palabras en el reino de los muertos, ninguna valió tanto como la que Pacal II tenía en la boca. Palenque realmente es una referencia dentro de lo que es la arqueología del mundo maya. Había una historiadora del arte, Linda Schilling, una persona muy interesada en la cultura maya, que dijo que obviamente quien comprendiera Palenque iba a comprender todo lo que es la cultura maya, porque realmente aquí se tiene arquitectura, iconografía, religión, fechas calendáricas, o sea, es realmente muy amplio lo que se puede conocer en Palenque, y con base a todo ese conocimiento, pues realmente sí se puede entender la mayor parte de la cultura maya. Aquí era una metrópoli, no había ninguna ciudad que se le comparara ni en tamaño, ni en población, en arquitectura. Nadie rivalizaba con Palenque. Palenque controlaba todo lo que es el norte de Chiapas y sur de Tabasco. ¿Cuánto de Palenque ya está explorado? Hay muchísimos edificios, creo que más de 1000 lugares o sitios que se han detectado, pero todavía queda mucho por descubrir. Híjoles, todavía queda, pues yo creo, la mayor parte de la ciudad. Realmente de Palenque sabemos muy poco, será entre el 5 y el 10% de lo que fue la antigua ciudad. De aquí, lo que es el centro de la ciudad, hacia el oeste, alrededor de unos 2 kilómetros más o menos, están lo que son los inicios de la ciudad, de alguna manera la aldea fundadora. Nos decías que esta plaza en tiempos de los mayas era muy distinta, no tenía árboles y estaba recubierta de estuco, y la ciudad se veía completa hasta más allá de 2 kilómetros. Claro, es lo que también muchos de los visitantes no logran entender o captar. Realmente en las ciudades mayas, en su época de esplendor, apogeo, en las plazas, no había un solo obstáculo, todo era una libre, era visualmente sin obstáculos. De un extremo al otro se podía ver perfectamente todas las edificaciones, era realmente el control que tenía la élite. La ciudad no solamente son los edificios monumentales, el palacio, el templo de las inscripciones, lo forma el conjunto de toda la gente que vivió en un momento. Estamos en la zona habitacional de la ciudad, por supuesto, de la clase privilegiada, los gobernantes. Aquí está el temazcal. Cuéntanos cómo era la vida cotidiana en esta parte de Palenque. La gente que vivía aquí pues era gente acomodada, que realmente pues obtenía la mayor parte de los recursos tanto del río como del excedente, obviamente, que se da. Y la mayor parte de los conjuntos arquitectónicos que se encuentran en esta zona pues nos hablan precisamente de ese poder adquisitivo.
En algunos casos hay incluso edificios de doble planta, o en algunos casos también se han encontrado tumbas con portaincensarios. Aquí estamos en otra vivienda. ¿Cómo era la distribución, cocina, los baños? ¿Había un drenaje aquí cerca del que iba a dar al río? ¿Cómo era el funcionamiento de esta casa? Aquí nos encontramos en lo que es el grupo Murciélagos. Es un grupo también habitacional, de alguna manera ya no tan de la élite como el que acabamos de ver, el grupo B. De alguna manera esto es digámoslo, es un barrio más populoso. Viven varias familias aquí juntas. Exactamente, en este edificio que nos encontramos aquí es un edificio de doble planta. Una vez que ya Palenque se vuelve tan complicada la vida aquí y tan lleno de población, que los edificios una vez que ya los tienen, los siguen habilitando, incluso les construyen un segundo piso. Multifamiliar. Exactamente. ¿Cuánta gente vive aquí en este espacio más o menos? Se han hecho cálculos para ver cuánta gente podía vivir, por ejemplo, en una sola casa, en un solo edificio. Por lo general, un edificio, una casita era ocupada por 6 personas, era la familia, el papá, la mamá y los hijos. Durante mucho tiempo a los mayas se les regateó la oportunidad de ser seres reales del mundo americano y se pensó que descendían de los fenicios o de los cartagineses. Luego se pensó que habían venido en un platillo volador y que eran seres del otro mundo. Los extraterrestres mayas desaparecieron según esta conjetura y por eso no quedó rastro de ellos. Lo más extraño de todo es que los mayas existieron y fueron comunes. Bueno, sabemos que los mayas tenían una astronomía muy desarrollada, su calendario solar tenía un margen de error de 17 segundos, predecían eclipses. Esta sabiduría era bastante compartida entre todos los pueblos mayas. Sin embargo, algunas ciudades tenían mayor desarrollo astronómico que otras. ¿Cuál era la situación de Palenque? Pues yo creo que hay, en algunos casos sí hay, obviamente, estas orientaciones muy claras, ¿no? Obviamente, Palenque pues, está orientado norte-sur. Hay algunos edificios del Templo de las Inscripciones que tienen 9 niveles, los 9 niveles de inframundo. Por ejemplo, el Templo de la Cruz también que tiene 13 niveles, que representa el cielo. Y hay otros edificios que tienen, obviamente, números que son significativos para la cultura maya. Pero, por ejemplo, ver el paso o los fenómenos astronómicos del solsticio, del equinoccio, realmente todavía no está muy bien comprendido aquí porque no se ha desarrollado de una manera más clara. Hay, obviamente, ciudades, como estás hablando, más complejas, realmente más avanzadas en cuanto a este estudio. Por ejemplo, podemos hablar de Chichén Itzá, el observatorio, el gran observatorio. Pero aquí en Palenque, lo que se ha propuesto como uno de los lugares precisamente para observación es la Torre del Palacio. Realmente en la parte superior servía como observatorio militar porque se ve perfectamente la planicie. Sí, es un mirador perfecto. Exactamente. Y en la parte del segundo y tercer cuerpo hay unas ventanas en forma de T, jeroglífico del viento. Se supone que a través de estas ventanas ellos podían observar el movimiento, obviamente, de los astros, de los planetas. Y de esta manera seguían un control más exacto, ¿no? Es difícil explicar la fascinación que ejerce Palenque, la sinfonía en piedra de los edificios, en donde se mezcla la contundencia con la sofisticación. Pero quizá el misterio esencial de esta ciudad es que todos los edificios confluyen hacia la verdadera pirámide, la que no fue construida por los hombres, el cerro vegetal, el triángulo de la naturaleza hacia el cual se orienta la ciudad. A la grandeza de los mayas hay que agregar el hecho de que consideraron que lo más importante no había sido edificado por ellos.
En 1773, el fraile Ramón Ordóñez y Aguilar vino a Palenque atraído por los edificios de los que se hablaba, edificios entonces perdidos en la selva. Las noticias que Ordóñez y Aguilar mandó a la corona entusiasmaron a Carlos III, quien mandó a un capitán de artillería y a un dibujante para que rindieran noticia de lo que aquí había. Los dibujos llegaron a Madrid cuando Carlos III ya había muerto. En la corona española despertaron un enorme interés. Desde entonces, cada 20 años regresaba otra expedición a esta ciudad. Durante 200 años, esta ronda de la curiosidad y la maleza impidieron que se supiera qué había en esta zona. Palenque ha tenido todo tipo de visitantes que han tratado de entender los misterios de la ciudad. Ha habido sacerdotes, capitanes de artillería, han pasado por aquí viajeros, arqueólogos aficionados, arqueólogos profesionales. Uno de ellos fue Désiré Charnay, Augusto Désiré Charnay, fotógrafo y arqueólogo francés. Charnay fue uno de los grandes investigadores, exploradores de la cultura maya. A pesar de ser un hombre estudiado, digamos, que sí comprendía realmente algo de la civilización maya, pues eso no dejó de lado como tú dices, su picardía para dejar una muestra de que él estuvo aquí, ¿no? Su nombre quedó plasmado en una de las pilastras del palacio y pues realmente también parte de la historia de las exploraciones aquí en Palenque pues ya no se retiró, ¿no? En otros casos obviamente cuando son grafitis, pues, son modernos, se retiran inmediatamente, pero en este caso es una prueba obviamente del paso de un investigador tan importante. El gran honor para los exploradores era ser los descubridores, ¿no?, de un sitio, una zona arqueológica. Y en este caso, pues quieren ser los protagonistas antes que cualquier otro. Realmente, con base en estos grandes descubrimientos, ellos seguían obteniendo pues, dinero para futuras exploraciones. Y de esta manera, pues también preservar su nombre, ¿no?, dentro de los grandes descubrimientos, la gran historia de la arqueología. Uno de los viajeros más interesantes que visitaron esta ciudad fue el conde austriaco Jan Frederick Waldeck. Según Waldeck, esta ciudad, Palenque, había sido habitada por gente del Indostán. En consecuencia, procedió a hacer una serie de ilustraciones que correspondían más a lo que él imaginaba de aquí que a lo que verdaderamente había ocurrido. A la imaginería de Palenque contribuyó mucho este fantasioso personaje que inventó criaturas que solo aparecieron en su imaginación, pero que durante mucho tiempo hicieron pensar que los moradores de estas tierras venían de la India. Benito, en caso de que yo me fuera a desbarrancar de este edificio, como tantos turistas imprudentes, ¿qué es lo último que yo tendría que oír respecto a este hermosísimo edificio, el Palacio de Palenque? Lo que vemos es una serie de casas que al interior tenían aplanados de estuco, muy bien decorados, pintados. La casa E del palacio, por ejemplo, tenía un aplanado de estuco blanco, pintado con algunas flores, motivos florales. Las casas del exterior, la casa A, la casa D, tenían pintura rojo, azul, amarillo. Eran realmente edificios que eran polícromos, no era como lo vemos ahora en la actualidad, ¿no?, que solamente se ve el núcleo. ¿Los colores tenían que ver con las direcciones del cielo? ¿Tenían un valor simbólico? Sí, cada color significa un punto cardinal. También la mayor parte de los edificios, los frisos, la parte de la techumbre, el techo, estaban con muchísimas decoraciones, deidades,
algunas representaciones de personajes históricos, personajes de la nobleza que vivieron aquí en el palacio, y la parte superior que remata los edificios de la crestería hacía que estas casas lucieran más altas, ya que el fin último de las estructuras prehispánicas era semejar a las montañas sagradas. Entonces siempre eran edificios que fueran lo más alto posible, obviamente para estar en contacto con las deidades. En 1895, Alfred Percival Maudslay, el arqueólogo inglés, hizo el primer mapa topográfico de Palenque. Llegó a México atraído por el libro tan lleno de aventuras de John Lloyd Stephens con grabados de Catherwood. Ya hacia el final de su vida, mandó una carta al Times de Londres protestando por las opiniones de un presunto arqueólogo que decía que en Palenque había elefantes. Una vez más volvía el mito de que esta ciudad fue edificada por gente que venía de Cartago o del Indostán. Maudslay contribuyó a demostrar que este sitio era mucho más enigmático y mucho más extraño. Era la gran ciudad del rey con la máscara de jade y de los mayas. Lo que vemos aquí es una lápida oval original. En la parte inferior iba un trono, incluso está la marca, la huella que dejó, un trono con dos soportes. Todavía para el 1700, 1800, todavía hay dibujos donde estaba precisamente in situ este trono. Posteriormente ya no se localizó, probablemente haya sido saqueado. Y lo que vemos en la lápida oval precisamente es la entronización, una escena de entronización. Pacal se encuentra del lado derecho, sentado precisamente sobre un trono de un jaguar bicéfalo, y frente a él su madre, la señora Sack Cook, le está entregando la corona del poder, lo que es la personificación. En este caso, esta escena sucede para cuando Pacal tenía solamente 12 años, en el año 615. Realmente lo que se ha propuesto es que pues, quien gobernaba los primeros años, mientras él obviamente tenía la experiencia suficiente, fue su madre. Realmente su madre fue quien lo encaminó precisamente para el gobierno. Sí, es una transmisión simbólica del poder, pero digamos, el cetro o el tocado del poder todavía lo tiene la madre, que fue quien gobernó mientras era niño Pacal, aunque aquí ya no parece representado como un niño propiamente. Sí, no, realmente trataron de alguna manera de, por todos los medios posibles, pues dar esta imagen de que obviamente no era un niño, ¿no? Sino que era un personaje que él podía gobernar la ciudad, aunque obviamente no fuera de esta manera. Es una lápida muy importante porque nos habla precisamente de estos rituales de transmisión del poder, y aparte esta casa, pues para fechas posteriores sirvió precisamente como el lugar donde los gobernantes posteriores hacían referencia a su entronización. Sí, ahora es sorprendente que, digamos, lo que hay en Palenque que podemos ver es básicamente lo que corresponde al periodo clásico y el larguísimo periodo en que Pacal estuvo en el poder. Previamente hay muy pocas noticias y posteriormente tampoco se alteró tanto la ciudad. Sí, no, realmente la mayor parte de los textos provienen obviamente de Pacal. Sabemos muy poco de los gobernantes, son textos retrospectivos que realmente hablan de otros gobernantes, pero no se ha encontrado todavía un gran corpus de escritura de los primeros gobernantes. Pacal, el gobernante de Palenque, fue enterrado con una moneda de jade en la boca. Esto es para que pudiera comprar alimentos en su camino al más allá, a Xibalbá, el mundo de los muertos. Pero también quizá en las palabras
que habrían de servirle de divisa. Durante mucho tiempo los arqueólogos, los historiadores han buscado una moneda semejante, la divisa de jade, que ayude a franquear puertas para conocer los misterios del camino maya. Vamos a entrar ahora a la tumba de Pakal, y antes de que entremos me gustaría mucho que nos pusieras en situación respecto al descubrimiento que se hizo con el arqueólogo Alberto Ruz Lullier. Comienza primeramente en el Templo de las Inscripciones buscando una evidencia, incluso él busca evidencia olmeca, porque él cree que hay, debajo de todos estos edificios, había edificios olmecas. De una cultura anterior. Exactamente. Comienza a hacer precisamente las excavaciones en lo que es el interior del templo y nota sobre el piso que hay unas perforaciones circulares, unos tapones. Comienza a retirarlos, después continúa y ve que hay un desnivel, hay una laja que tiene desnivel, y se ve el arranque del primer escalón de la escalinata. Exactamente, se pregunta a dónde irá esa escalinata. A él le toma 4 años retirar todo el escombro que está dentro de la tumba del Templo de las Inscripciones, retirar todo el escombro que estaba ahí, porque los mayas intencionalmente, una vez que abandonan la tumba, la sellan por completo. No fue una tarea fácil, algunos trabajadores murieron por las condiciones tan difíciles. Es como estar dentro de una mina. Exactamente. ¿No? Sí. Aquí estamos nosotros en qué fase. Esta es la antecámara donde había seis cuerpos que hicieron que Alberto Ruz pensara que se trataba de un anuncio de algo muy importante que estaba sucediendo aquí. Claro, Alberto Ruz, cuando llega en el año del 52, había un muro de mampostería construido perfectamente aquí y todo estaba lleno de escombro. Retira el último escombro, retira el muro de mampostería y precisamente pasa esta antecámara. Esta lápida triangular cerraba perfectamente sobre el lado izquierdo, sellaba a la perfección, y en esta parte de atrás hay un pequeño cajón de mampostería donde se encontraban estos 6 jóvenes guerreros sacrificados, todos ataviados con sus atuendos militares. Alberto Ruz Lullier pensó, es que no puede ser posible que estén estos jóvenes aquí, debe haber algo más importante precisamente. Claro, ya están custodiando algo que no me puedo perder, y es cuando él decide ya no salir de aquí y está obsesionado con encontrar lo que hay del otro lado de esta piedra. Así es, él comienza a ver de alguna manera una separación entre lo que es el muro y esta lápida triangular y decide empezar a meter obviamente palancas para separarla. Una vez que él separa la lápida triangular, aquí descansa desde el 52 cuando lo encontró, cuando pasa obviamente a lo que es la cámara funeraria, pues queda estupefacto, ¿no? Lo primero que dice es que pues obviamente esto parece un paisaje nevado, parece nieve, ¿no? En el momento de franquear el umbral, tuve la extraña sensación de penetrar en el tiempo, en un tiempo que se había detenido 1000 años antes. No era ajeno a esa sensación el hecho de que la cripta había permanecido igual a lo que era entonces, salvo las estalactitas y estalagmitas añadidas por los siglos, y que en ella nada se había movido ni nadie había entrado, y lo que nuestros ojos descubrían era lo mismo que había visto el último sacerdote maya al retirarse.
Cuando Alberto Ruz ve esto por primera vez, no sabe si es un altar, ¿verdad? No está seguro de que pueda ser una tumba. Sí, realmente él piensa que es un trono, una banca, realmente no lo comprende muy bien. Levanta la lápida, encuentra otra lápida más delgada, más liviana, que tiene forma como de pez, y puede ver, él observar que al interior pues están los restos del gobernante Pacal. Encuentra una gran ofrenda de más de 3.000 piezas de jade. Esas 3.000 piezas de jade comprendían lo que es una máscara con un tocado, collares, pulseras, un anillo para cada dedo de la mano, una pequeña figurilla, vasijas, orejeras también. Orejeras. Es el ajuar más importante funerario que se ha encontrado en alguna tumba prehispánica en todo México. Benito, las inscripciones que están en la lápida, ¿qué nos indican? Básicamente lo que vemos en la parte superior es la división del mundo según la creencia de los mayas. Los mayas creían que el mundo se dividía en 3 partes principales, lo que es el cielo, la tierra, el inframundo. En la parte superior hay una gran ave, el dios Itzamnaj, que está posado sobre una ceiba sagrada. El dios Itzamnaj representa lo que es el cielo, la ceiba sagrada representa la tierra, y en la parte de abajo donde va cayendo Pacal se ve un rostro de la deidad del inframundo. Por lo tanto, Pacal va descendiendo del plano terrestre hacia el inframundo. En la parte del canto que se ve aquí frente a nosotros, se ve la fecha de nacimiento de Pacal, la fecha de muerte, sus títulos reales y al final otros títulos que todavía no comprendemos. Él nace en el año 603 después de Cristo, Ochbik, que es entrar al camino, es la metáfora de la muerte, en el año 683, y luego viene su nombre, Kinishhanah Pacal, su título real, Sagrado Señor de Palenque. Y hay 9 figuras que representan los 9 escaños inferiores del inframundo, ¿no? Así es, son los 9 señores del inframundo, cada uno protector de un nivel del inframundo, repartidos en las 3 paredes que hay. Son los protectores, digamos, los guardaespaldas del sueño eterno de Pacal, lo van a acompañar hacia su viaje en el inframundo. Estamos en la réplica de la tumba del rey Pacal II. En las paredes de la tumba se pintaron al fresco 9 guardianes. Al ver la tumba se percibe una consistencia gelatinosa y no hay un procedimiento químico que pueda ser reversible y que pueda fijar los remanentes de las pinturas. Eso probablemente ya se ha perdido. La mejor manera de verlas es en esta reproducción de acrílico. No sabemos cuál será el material del futuro que dará prestigio como una forma de la artesanía a estos acrílicos. ¿Acaso en el desconocido porvenir esta instalación sea vista también como una pieza valiosa de arte arcaico?
El Templo de las Inscripciones es un libro en piedra. Estamos ante un texto múltiple, un mito de la creación que al mismo tiempo es una historia familiar, una arriesgada autocrítica del poder y una profecía visionaria. Quinish Pakal era definitivamente un hombre particularmente culto y talentoso, no solamente por sus dotes militares o políticas o de liderazgo dentro del señorío, sino que también, por ejemplo, en el ámbito literario y narrativo, como un pensador de la historia. Y digamos, esta concepción tan particular de este notable gobernante se ve reflejada justamente en los tableros del Templo de las Inscripciones. La primera parte de esta gran narrativa plasma, digamos, acontecimientos de los antepasados dinásticos de Pakal, de la dinastía palencana, a partir del año 501 aproximadamente. Habla de épocas de guerras, hay un manejo crítico o dramático, digamos, de la secuencia de acontecimientos. Hay un afán muy específico de vencer los tiempos, de la perdurabilidad de la memoria, de la conciencia de que si el señor era grande, exitoso, a finales del siglo VII, esto se podría proyectar en un futuro que ni siquiera él podía estimar, pero que se aventuraba a fijar en un futuro bastante lejano. La mayoría de las dinastías no admiten ningún fracaso, o sea, siempre se presentan como vencedoras, y si hay algún tropiezo no lo registran, pero Pakal, en su gran narrativa, realza tanto los cultos como las entronizaciones de los antepasados, sus victorias, pero también sus derrotas. Y esto justamente le da a esa historia un tono pues mucho más vívido, mucho más real. Es un hombre que fue particularmente longevo, que vivió 80 años y que tuvo una vida tan contrastante. Le tocó reconstruir un periodo largo de reconstrucción y un periodo de auge. Propone que si bien ha habido derrotas de la dinastía, ha sido con la fe, la confianza en los líderes del señorío, que esta situación se ha revertido históricamente. Es decir, hay un mensaje de continuidad, de vencer la adversidad, no de un estado plano y ascendente lineal de bienestar y éxitos. Pakal escribe como un verdadero historiador en ese sentido. El Grupo de las Cruces era el lugar, la casa de las deidades. Cada uno de estos edificios estaba dedicado a un dios, G1, G2 y G3, la tríada de Palenque, los dioses protectores de la ciudad. Vemos del lado izquierdo el personaje principal, Kambalam, el hijo de Pakal. Una vez que muere Pakal en el año 683, quien sube al trono es su hijo, Kambalam, quien está del lado izquierdo, y su padre frente a él, Pakal. Y vemos de la parte inferior van surgiendo precisamente estas plantas de maíz, pero solamente que en vez de tener mazorcas, tienen cabezas decapitadas. Está muy relacionado obviamente con la fertilidad, con el sacrificio, con las ofrendas de sangre que se tienen que hacer a la tierra. Las cabezas como frutos. Exactamente, las cabezas como estos frutos que son colectados, que son cercenados. En la parte superior nuevamente vemos el dios Itzamnaj y en la parte inferior el mascarón del dios del inframundo. Por lo tanto, también en este tablero están representados los tres planos en los cuales los mayas creían que se dividía el mundo: cielo, tierra e inframundo.
El epigrafista alemán Heinrich Berlin descubrió en la escritura maya lo que él llama el glifo emblema, es decir, una representación pictórica que corresponde a una ciudad. Todas las ciudades mayas tienen su glifo emblema. El de Palenque es una calavera de conejo. El conejo es un dios múltiple y una de sus advocaciones es la de ser el escriba. De modo que en esta ciudad de las inscripciones nada resulta más lógico que su glifo emblema sea el conejo, dios de la escritura. Esta es la calavera del conejo. Así es. Y los glifos emblema fueron importantes en el desciframiento de la escritura maya porque se asociaba ya muy claramente un lugar, ¿no?, con un glifo. Obviamente también es un gran avance porque nos habla de entidades políticas, de esferas de interacción. Se puede trazar, a partir de los glifos emblemas, se puede hacer un mapa, obviamente, de interacción entre diversos sitios. Palenque, con los ojos cerrados, despedaza su rostro en la maleza. Las sombras flotan durmiendo en la humedad. Huellas de idiomas rotos, hablamos con los muertos cuando ya no es posible conversar con los vivos. Nuestra palabra lentamente se hunde en las aguas carcomidas de este rostro que un día fue nuestro y que ahora las hojas simultáneas de la sangre le abren paso hacia la edad de su maleza. Ciertas ciudades se definen por la ausencia de ritos funerarios o por lo que aún se ignora de ellos. Palenque es el caso opuesto. Los principales edificios de la ciudad son tumbas, palacios del más allá. Después de la morada de Pacal II, se descubriría otra casi tan importante, la de su mujer, la Reina Roja. Originalmente, nos has comentado, Pacal tal vez pensó que esta sería su propia tumba, pero la hipótesis es que su mujer enfermó y decidió consagrársela a ella y hacer una tumba mucho más suntuosa para él mismo, que murió varios años después. Sí, esta propuesta es muy interesante del maestro Guillermo Bernal, que propone él que realmente sí, este edificio al principio Pacal pensó que podría ser el mausoleo para él y para su esposa. Realmente tal vez sucede algo inesperado, tal vez la muerte de ella lo sorprende
y de esta manera decide dedicarle solamente el edificio para ella. Y pensamos que hay una cierta precipitación porque no hay inscripciones, no está tan trabajado el templo e incluso el acabado no es tan fino como en el de otras construcciones aquí en Palenque. Eso haría pensar que tuvieron que terminar más pronto de lo previsto. Sí, eso es muy característico, por ejemplo, el templo de inscripciones, todo el rico labrado de lo que es la lápida, los personajes modelados en estuco, la ofrenda que fue localizada, nos da a pensar que obviamente tuvo el tiempo suficiente para poder ser así. ¿Cómo sabemos exactamente que se trata de la esposa de Pacal? Porque al principio era una figura desconocida, no hay inscripciones aquí que hablen de ella. Sí, no, eso fue realmente un estudio interdisciplinario, realmente fue muchas disciplinas que entraron para poder determinar que fue la esposa. Obviamente los estudios de ADN nos descartan, por ejemplo, la filiación por lo menos familiar. En este caso, a pesar de que no hay inscripciones jeroglíficas, bueno, se apoyaron otros estudios para determinar que fue su mujer. Hay un patrón también funerario aquí. Por lo general, los muertos, las personas que fallecen, son colocadas de norte a sur. La cabeza hacia el norte, los pies hacia el sur. Entonces, de esta manera fue encontrar la reina roja con todo su ajuar funerario, una máscara, un gran tocado, collares. Esta es una tumba que está hecha para ser visitada. Sí. O sea, la gente la podía ver, a diferencia de la tumba de Pacal. Había una posibilidad de rendirle culto a la Reina Roja. Fue tan importante la reina roja porque le dio por lo menos 4 hijos y 2 de los cuales gobernaron. Y por eso le hizo este edificio. En la selva maya nunca estás solo porque los insectos son sumamente sociables. Hay moscas que se enredan en el pelo, otras especializadas en beber tu sudor. Están, por supuesto, los mosquitos que transmiten el dengue o el paludismo, que chupan tu sangre, los tábanos que también pican, los colmoyotes que dejan sus larvas abajo de la piel, las garrapatas que también se incrustan bajo la epidermis. Estás todo el tiempo rodeado de compañía. Y hay también un mosco que se queda fijo, no te hace nada, pero te sigue a todas partes. Es un mosco de compañía. Estamos en el Templo 20, donde el arqueólogo Arnoldo González Cruz explora una nueva tumba. El arte funerario ha sido decisivo para entender la cultura, la vida de esta ciudad. Los grandes mausoleos de Pacal II y de su esposa, la Reina Roja, fueron construidos ex professo para albergar tumbas. Aquí se develan algunos otros secretos de esta ciudad, cuyo sistema de muerte es extraordinariamente rico. Esta es una tumba sellada en el Templo 20, donde los arqueólogos practicaron 2 incisiones para saber lo que había en profundidad. Ellos tenían miedo de que en este marco que vemos aquí se pudiera lastimar algún dibujo o algún bajorrelieve que estuviera adentro. Entonces iluminaron, metieron una cámara que podía curvearse, estudiaron el campo y ya una vez seguros de que no corría peligro pintura alguna, procedieron a abrir un hueco para explorar la tumba.
Los descubrimientos no han cesado en Palenque. Aún es mucho lo que se puede averiguar en los mensajes del más allá. Pero ningún mensaje es tan rico como el de las inscripciones que ideó Pakal II. Edificios que son libros, piedras que hablan. Una característica esencial de Palenque es el arte funerario que ha caracterizado a esta ciudad maya de manera muy especial. Nada más lógico que Alberto Ruz, quien descubrió la tumba de Pakal II en 1952, esté enterrado en el centro de Palenque, de cara al templo de las inscripciones, donde está la tumba de Pakal II. Se miran cara a cara en este mundo y acaso también se estén viendo en el otro mundo.